Arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar y construir espacios habitables para el hombre. Como la mayoría de las actividades del ser humano como individuo y como miembro de una sociedad se desarrollan en un medio ambiente transformado, ha sido la arquitectura la respuesta a la necesidad de sitios donde dichas actividades, que con el paso del tiempo se han visto aumentadas en variedad y complejidad, puedan desarrollarse. Podemos decir entonces que todas las personas hacemos que la arquitectura surja, viva y se desarrolle, estableciendo relaciones a medida que nos desplazamos en su espacio, descubriéndola y modificándola como un todo. Las ciudades son los lugares donde la mayoría de obras arquitectónicas han sido construidas, ya que se han convertido en el centro de intercambios humanos y escenarios de la vida cotidiana. Con el transcurso de la evolución humana, la arquitectura no solo se convirtió en la herramienta que nos ayuda a protegernos del exterior, sino que trascendió, impactando la estructura familiar y política de los pueblos, su comportamiento, su relación con el medio ambiente, los recursos naturales, el desarrollo tecnológico y hasta su identidad tanto individual como grupal. Además de ser la parte exterior de una construcción que está a la vista del público, la fachada, que aunque muchas veces se limita al frente, también puede estar en los costados que se exhiben hacia el exterior, se constituye en un elemento diferenciador y enriquecedor del entorno. La fachada es la imagen externa de un edificio o de una casa. Si pensamos que nuestra primera intención de arquitectura es el cuerpo, la primera fachada que el hombre proyectó fue el vestido, así como tiempo después lo fue el territorio. El hombre interviene de esta manera en su espacio, dando forma a la materia y modificándola conforme a sus necesidades y a su gusto. Inicialmente, la fachada fue al mismo tiempo la estructura y el cerramiento del edificio, y la cantidad de superficie abierta en ella, es decir, de vanos, que son huecos destinados a puertas o ventanas, estaba dada por las necesidades de iluminación, ventilación y disposición de vistas al exterior. El desarrollo histórico de la fachada ha sido además una carrera tecnológica que busca ampliar tanto las dimensiones de esos vanos como las posibles respuestas frente a factores climáticos e imprevistos tales como desastres naturales. Las primeras construcciones conocidas fueron cabañas primitivas, las cuales el hombre convirtió en su espacio singular y de paso sirvieron para abandonar las frías cuevas que solía habitar. Suponemos que empezó a elaborar estas chozas con madera, juncos, ramas o paja, creando un entramado que unía todo y a su tiempo lo protegía de factores climáticos como el sol y el agua. Con la transformación del hombre y las sociedades, las comunidades aumentaban y se agrupaban en poblados, que más adelante serían pequeñas ciudades, las cuales adoptaron para su protección arquitecturas militares como murallas que ante la necesidad de usar barro o piedras tornaron sólida la apariencia de estas construcciones. Por su parte, las civilizaciones más poderosas de la antigüedad usaron piedra tallada en grandes bloques, sistemas de construcción con dinteles y sólidas columnas. Por lo tanto, sus fachadas son tan rústicas como los materiales utilizados. Entre los ejemplos más famosos contamos con las complejas pirámides, los templos y las tumbas. En algunos momentos, estas rocas fueron talladas con jeroglíficos que contenían distintos mensajes que convirtieron estas fachadas en testigos únicos con el paso del tiempo. Conforme evolucionaba la técnica de construcción, los detalles arquitectónicos fueron usados de igual forma para dar un toque decorativo. Es así como los capiteles de las columnas definían estilos en los que los principios de orden en la naturaleza, incluyendo la figura del ser humano, eran adoptados para dotar al conjunto de orden y simetría que aún hoy podemos observar en ciertos edificios. El orden dórico es el más primitivo y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos. Es el orden griego por excelencia. El Partenón, templo dedicado a Atenea, es sin duda el máximo exponente de este estilo arquitectónico en el que se siguieron principios de belleza universales inspirados en la naturaleza misma, incluida la figura del ser humano. Siglos más tarde, matemáticos comprobaron que la sección áurea de la que hablaban Euclides y Platón, la relación constante entre el tamaño de varios tramos de nuestros cuerpos, estaba fundamentada en una cifra a la que llamaron el número de oro, la cual los constructores antiguos ya conocían y se basaron en ella para componer la fachada del templo.
Posteriormente se descubrió un ingrediente adicional que es el que nos permite juzgar a la arquitectura como una obra de dimensiones perfectas en cuanto la contemplamos. Se trata del éntasis, una serie de trucos ópticos que corrigen las deformidades generadas por el sistema cónico que rige la visión humana, dentro de las que contamos la curvatura de algunas superficies originalmente rectas. El orden jónico es el segundo estilo en sentido cronológico, esbelto y elegante como las curvas de la mujer y más airoso que el orden dórico. Ha dejado abundantes muestras de su estilo, de las que como ejemplo cabe destacar el templo de Atenea Nike en la Acrópolis de Atenas. El orden corintio es el más elegante y ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Poseía hojas de mármol que reproducían las del acanto. La Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad, determinada respectivamente por la idea de nación y de cristianidad, bases de la consolidación del actual continente europeo. El bizantino, el románico y el gótico son los principales estilos por los que recordamos el medioevo, cuyas construcciones se caracterizaron por su expresividad estructural, dominio de la verticalidad, el uso del ladrillo en sustitución de la piedra y la ostentosa ornamentación de sus fachadas con esculturas de motivos místicos. El periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI, se caracterizó por ser un momento de clara ruptura con el gótico, al buscar su inspiración en una interpretación propia del mundo clásico, aunque con el hombre como protagonista de su arte. El mayor aporte del Renacimiento al campo artístico fue la perspectiva técnica, siendo Filippo Brunelleschi quien desarrolló un método de representación que dotaba de tridimensionalidad a elementos completamente planos, lo que se conoce como trampantojos, aunque anteriormente los griegos ya intuían cómo el ojo humano percibía las imágenes bajo el principio de una pirámide visual. Además, se incorporaron en las fachadas texturas que van ganando relieve. El almohadillado, por ejemplo, es el principal rasgo de los palacios florentinos, el cual se combinó con otros elementos de inspiración clásica. Los órdenes griegos conocieron un nuevo auge, derivando en la modificación de los mismos y dando lugar a dos órdenes italianos que, gracias a la labor de difusión por algunos teóricos de la arquitectura, van a tener tanta acogida como sus predecesores. Más tarde, con el barroco, las fachadas se pensaron como masas compactas, esculpidas con curvas y pliegues aún hoy impactantes, e invitaban a ser observadas desde múltiples puntos de vista, generando movimiento. Aparece en estas todo un repertorio de elementos decorativos como frontones y nichos ovalados, que aunque estaban superpuestos al volumen de la arquitectura, constituyeron su esencia. En Latinoamérica, estas características se mezclaron con motivos alusivos a la cosmogonía prehispánica. Además del intento de conciliación de las diferentes religiones, las portadas de las iglesias precolombinas manifestaban una arquitectura caracterizada por lo que se llamó horror vacui, o recargo de elementos ornamentales como relieves. Excesos similares se relacionaron con la vida cortesana europea. Habría que esperar una revolución del pensamiento como la que se suscitó con la toma de la Bastilla, para que el rococó, como se conoce a esta variante del barroco, se expresara de puertas para afuera. De inspiración romana, arcos del triunfo excesivamente decorados inundaron los territorios conquistados por Napoleón. Entretanto, otros añoraban un estilo propio francés que diera cuenta de su lógica cartesiana. Este estilo, equivalente al barroco italiano, fue llamado classique, y sentó las bases para que los arquitectos miraran otra vez a los antiguos.